Bien, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Entonces, como les decía, Sarmiento cerró la ciudad cuando vino la epidemia de fiebre amarilla. Inclusive él se rajó de la capital cuando vino la epidemia de fiebre amarilla. Sí, que tanto que citan ahora a Sarmiento con el tema de clase presencial sí, clase presencial no, y lo citan a Sarmiento. Sarmiento cerró todo y se rajó de la capital. Así que pongan otro ejemplo, pero no lo pongan a Sarmiento. Y así transcurrió la presidencia de Sarmiento, siguió la política de endeudamiento, siguió la política claramente con un perfil agrario y exportador en materia de política económica, anárquicamente porque estos no organizaron absolutamente nada. Y para 1874 termina la presidencia de Sarmiento. Como era la tradición en la época, es como que cada presidente elegía a su sucesor. Y Sarmiento tenía a su sucesor, nada más ni nada menos que al gran artífice de su política educativa. Me refiero a la figura de Nicolás Avellaneda. Avellaneda, como ya les digo, un hombre que era hijo de Marco Avellaneda, uno de los que había encabezado la célebre coalición del norte en tiempos de Rosas, un hombre que había estado con el Estado de Buenos Aires y con la secesión porteña en su momento, que había sido también ministro de Instrucción Pública en la provincia de Buenos Aires, ahora era el candidato oficial a la presidencia de la Nación. Y Avellaneda, más allá de tener el respaldo oficial, de tener el respaldo de Sarmiento, sería el primero en comprender en cómo funcionaba el sistema electoral edificado por la Constitución del 53-60. Avellaneda fue quien comprendió que la que definía la elección era la policía en cada provincia, los que se imponían en las mesas de votación y en las juntas electorales. Y las policías, obviamente, dependen de los ejecutivos provinciales. Por lo tanto, ¿cuál es la tesis que elucubraría Avellaneda? Si yo tengo a los gobernadores, tengo a la policía. Si tengo a la policía, tengo ganada la elección. En consecuencia, Avellaneda sería muy hábil para establecer o para crear embrionariamente lo que se conoció como la Liga de Gobernadores, una alianza de gobernadores que se comprometió a apoyarlo en las elecciones de abril de 1874. A su vez también, Avellaneda tuvo la virtud de unir al viejo partido autonomista de Adolfo Alsina con lo que quedaba de los viejos partidos federales del interior. En consecuencia de esta fusión de estos partidos nacionales del interior y del Partido Autonomista porteño, surgiría el célebre PAN, Partido Autonomista Nacional, que no era un partido político en el sentido estricto de la palabra, bajo la conceptualización que veremos en la bolilla que sigue, si no me equivoco, ¿sí? En la bolilla que sigue, sino que sería una maquinaria electoral, un aparato electoral, más que nada que sería perfeccionado al extremo por quien sería su sucesor en 1880, Julio Argentino Roca. Pero a su vez también, Avellaneda, al margen de estas cuestiones, era un hombre que tenía una visión mucho más nacional en lo político y en lo económico. Era un hombre que consideraba que el país necesitaba cierta dosis de autonomía en materia económica y que para ello era necesario el desarrollo industrial y que no había manera de lograr el desarrollo industrial sino a través de establecer barreras arancelarias. Sí, Avellaneda tenía una visión proteccionista de la economía a efectos de lograr cierta dosis de desarrollo industrial. Avellaneda no tenía nada que ver con los dos pelafustanes que estuvieron antes que él. Porque la historiografía liberal suele decir las presidencias históricas. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. La verdad que pongan a Avellaneda en el mismo pedestal que a los otros dos es ofensivo para Avellaneda. Porque los otros dos energúmenos, la verdad, fueron un desastre gobernando, dejaron al país endeudado, al país desorganizado, esto era un desquicio. Fue Avellaneda quien más o menos comenzó a poner en orden la estructura del Estado y a su vez también, como ya les digo, tuvo cierta dosis de visión nacional y un intento a su vez de armonizar los intereses de la burguesía comercial portuaria con los intereses del interior.
Mientras tanto, ¿quién competiría contra Avellaneda en las elecciones de 1874? Otro que había sido presidente y quería volver a serlo, Mitre, el viejo Mitre. Y Mitre claramente era el fiel representante de los intereses de la oligarquía ganadera portuaria. Un proyecto medianamente nacional para los cánones de la época, por un lado, encarnado en Avellaneda, y el proyecto de la burguesía mercantil, portuaria y agroganadera porteña, el mitrismo. Hoy, obviamente, se producen las elecciones en abril de 1874 y fraude mediante, ya lo dije, ya conocía cómo era el sistema Avellaneda, se impone en las elecciones. Como era tradición, fueron un provinciano y un porteño en la fórmula. Avellaneda, como ya les digo, era tucumano, lo acompañó el ex gobernador de Buenos Aires, Mariano Acosta, y le ganan a Mitre. Pero el problema es que Mitre no se bancó que le hicieran fraude. Mitre era muy ducho para hacer fraude a él, pero cuando se lo hacían a él, no se la bancaba. En consecuencia, no aceptó el resultado de las urnas y se levantó en armas contra el gobierno de Sarmiento, desconociendo el resultado de la elección. Sarmiento le mandó una carta y le dijo, ¿pero de qué te quejas? Son las reglas del juego, hoy te tocó a vos. ¿O no te acordás cuando juntos le hicimos fraude a Urquiza en 1852? Esta era la cosa, esto es lo que tenía Sarmiento también, que no tenía pelos en la lengua para decir las cosas como eran. Reconocía las cosas y no se ponía colorado. Mitre se hacía el puro, y de puro no tenía absolutamente nada. Lo cierto entonces es que se produce una revolución armada del mitrismo que sería aplastada por el ejército de línea, sobre todo los regimientos que se encontraban en la zona de frontera, de Fortines, en la frontera con el Indio. La revolución mitrista sería aplastada por el coronel José Inocencio Arias en la batalla de La Verde y por un desconocido coronel hasta ese momento llamado Julio Argentino Roca, que triunfaría en la actual ciudad de Santa Rosa, en un combate que se libró donde hoy está emplazada la capital de La Pampa. Por lo tanto, aplastada militarmente esta revolución, el 12 de octubre de 1874, Nicolás Avellaneda asume la presidencia de la nación. Y la verdad, debemos decir que la presidencia de Avellaneda fue una muy buena presidencia, una muy buena presidencia. Obviamente no le pidamos que sea un presidente revolucionario, pero para lo que eran los cánones de la época, un presidente con una visión nacional. En este sentido, cabe destacar, fue el primer presidente no masón. Urquiza fue masón, Mitre masón, Sarmiento masón. Avellaneda sería el primer presidente no masón. Y que a su vez cortó con la hegemonía de la línea política fundada por Mitre. Como ya les digo, en materia de política aduanera, impuso cierta dosis de proteccionismo industrial a escala nacional, modificando la ley de aduanas vigente, que aumentaba hasta en un 40% los derechos de importación de los productos industriales. ¿A efectos de qué? De lograr el desarrollo de una industria vernácula. Son muy interesantes los debates parlamentarios vinculados a la política aduanera. Y sobre todo, la principal espada del proteccionismo y el desarrollo industrial estaría dada por un joven diputado porteño llamado Carlos Pellegrini, un gran orador, y que defendió con mucha vehemencia la necesidad de imponer una política proteccionista a efectos de desarrollar una política industrial. Y además Pellegrini, en este sentido, más allá de que pertenecía a la élite política, era un hombre que predicaba con el ejemplo, porque mientras todos se mandaban a hacer la ropa a Inglaterra, Pellegrini se vestía industria nacional, se vestía con ropa confeccionada en el país. También Avellaneda tuvo que hacer frente al desastre económico que le dejaron 12 años de Sarmiento, de Mitre y de Sarmiento. Recuerden ustedes que nos habíamos endeudado para la guerra al Paraguay, para pagar la deuda del empréstito. Había una inflación, cuando no inflación en este país. ¿Pero por qué? Porque no se sabía cuál era la moneda de curso legal. Circulaban 2 millones de monedas por el país. Fue Avellaneda el primer presidente en unificar la moneda nacional y de llevar a cabo una política de saneamiento de la moneda.
Y a su vez también el modelo agroexportador tal cual lo conocemos nosotros comienza a desarrollarse durante la presidencia de Avellaneda. En 1876 se produce por primera vez la primera exportación de carne congelada hacia Europa. Y al año siguiente, en 1877, la primera exportación a escala de cereales. En este sentido, algo había empezado con Sarmiento cuando trae la alambrada. Antes los campos no se alambraban, con lo cual, ¿cómo diferenciabas lo que era para la ganadería de lo que era para agricultura? Esto comienza a organizarse, se profundiza y se organiza definitivamente con Avellaneda. A su vez también, Avellaneda comprendió que el gran flujo inmigratorio que estaba recibiendo el país no podía continuar del modo anárquico en el que se estaba produciendo, con todo el mundo concentrándose en los conventillos de la capital, y seguíamos teniendo, en términos alberdianos, el desierto despoblado. Es por esta razón que durante la presidencia de Avellaneda se dictan las primeras leyes de colonización agraria y de organización de la inmigración, ¿a efectos de qué? De precisamente crear pequeñas colonias agrícolas en el interior del país. Fíjense todas las cosas que hace este comparado con los otros dos. Fíjense la diferencia. A su vez también, producto de esta idea de las colonias agrícolas, se produce un intento de redistribución de la tierra pública, a efectos también de terminar con el latifundio y de generar pequeñas unidades productivas. También, durante la presidencia de Avellaneda, van a suceder dos cuestiones importantes. Una, se va a fijar una doctrina en materia de derecho internacional, que es lo que allí les pongo como doctrina Irigoyen sobre la nacionalidad de las sociedades anónimas. Esto rige aún hoy en la ley de sociedades. Había estallado un conflicto en la ciudad de Rosario con el Banco Londres y Río de la Plata, y el abogado del banco amenaza con bombardear Rosario. El abogado del banco, que no era inglés, era argentino, amenaza con bombardear una ciudad argentina en defensa de los intereses del banco que representaba. Ese abogado se llamaba Manuel Quintana y en 1904 sería presidente de la Nación. Un tipo que amenazó con bombardear su país para defender un banco extranjero y luego sería presidente. Se dan cuenta de lo que somos, ¿no? Pero lo cierto es que el entonces canciller de Avellaneda, Bernardo de Irigoyen, aquel de la misión Irigoyen en 1852, el que Urquiza mandó a convencer a los gobernadores de que fueran a San Nicolás, bueno, era el canciller de Avellaneda. O casualidad, un hombre que venía del viejo federalismo rosista. Precisamente es quien elabora esta tesis de que las sociedades anónimas carecen de nacionalidad. No tienen la nacionalidad, sino que tienen intereses de acuerdo a dónde esté declarado su capital y al domicilio de la mayoría de los accionistas. Esta doctrina aún se mantiene vigente, la van a estudiar en derecho societario, no sé ya cuál es, antes era la vieja comercial 1, ahora en el plan 6 no sé dónde metieron sociedades. Y la otra cuestión que se va a producir será la célebre conquista del desierto, que se la suelen tilgar a Roca, pero se dio durante la presidencia de Avellaneda. En 1877 fallece de cólera también, al igual que Marcos Paz unos años antes, el ministro de Guerra de Avellaneda, Adolfo Alsina, y en consecuencia es designado en su reemplazo un joven general tucumano que se había ganado las palmas de general precisamente sofocando la revolución mitrista de 1874. Me refiero a la figura del general Julio Argentino Roca. Roca es el ministro de Guerra de Avellaneda, y Roca está dispuesto a incorporar al aparato productivo nacional los vastos territorios ubicados al sur de la zona de fronteras. Es decir, la Argentina estaba en pleno proceso de expansión económica, la frontera productiva ya necesitaba expandirse y el gobierno federal puso sus ojos en los territorios del sur. La política de Alsina como ministro de Guerra respecto a las fronteras había sido una política completamente ineficiente.
Finalmente, con la asunción de Roca como ministro de Guerra es cuando se lanza la ofensiva, ahora sí. La técnica del rodillo la denominaba Roca, es decir, barrer aplanando todo hacia el sur, y se producirá otro de los grandes genocidios de la historia argentina, cuando el Estado Nacional mande esta expedición, comandada entonces por el ministro de Guerra, el general Roca, rumbo al sur. Y se van a incorporar al Estado Nacional prácticamente lo que hoy son las provincias de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, y en una segunda etapa se incorporaría el resto de la Patagonia, que quedarían bajo jurisdicción federal y se harían enormes negocios con las tierras ganadas al desierto en aquella campaña. Y obviamente la conquista del desierto es lo que le da, en el marco de la élite gobernante, obviamente, a Roca, el prestigio necesario para posicionarse como el nuevo César. Había ido, había visto y había vencido en la campaña y vuelto de gloria, lleno de gloria de aquella campaña. ¿Qué gloria podés tener matando seres humanos? Se imponía ahora como el posible sucesor de Nicolás Avellaneda. En efecto, Nicolás Avellaneda, para 1880, consciente en que su ministro de Guerra sea el candidato a presidente de la nación. Entonces, ya llegando al final de la presidencia de Avellaneda, tenemos entonces la candidatura presidencial de Julio Argentino Roca. Y se va a iniciar de este modo uno de los procesos más complejos de nuestra historia constitucional. Porque los sucesos que se van a dar en el año 80 nos van a introducir en numerosas cuestiones de orden constitucional. Porque estamos hablando de una elección presidencial. Vamos a ver que en el marco de esa elección presidencial, nuevamente, el candidato derrotado no va a aceptar el resultado y se va a levantar en armas contra el gobierno nacional. Pero no, esta vez, a diferencia de 1874, no sería solamente el derrotado el que se levanta en armas contra el gobierno nacional, sino que toda la provincia de Buenos Aires se levantaría en armas contra el gobierno nacional. Esto motivaría, entre otras cosas, que se trasladara a la capital de la nación por decreto a lo que hoy es el barrio de Belgrano, en ese momento un municipio de la provincia, una zona de chacras y quintas. Estallaría una guerra civil, se declararía el estado de sitio, tendríamos una minoría de diputados sesionando en Belgrano y la mayoría que se había quedado en Buenos Aires. Tendremos una intervención federal, tendremos estado de sitio, tendremos esta minoría de diputados que declara vacantes a los que no quisieron ir a sesionar. Tendremos un presidente que renuncia, un Congreso que rechaza esa renuncia, un presidente que veta la intervención a Buenos Aires, el Congreso que resiste el veto, y finalmente un Congreso de la Nación decidido a terminar de una vez y para siempre con el separatismo porteño y que le impondría la federalización de la ciudad. Fíjense cómo empezamos con una sucesión presidencial que parecía tranquila y terminaremos con una guerra civil y con la federalización de Buenos Aires como consecuencia de la derrota militar que sufriría la provincia rebelde. Ahora, ¿cómo se desencadenaron todos estos hechos? Como ya les digo, el general Roca, el ministro de Guerra de Avellaneda, sería el candidato a presidente oficial. Mientras tanto, Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también será candidato a presidente. Es decir, las elecciones de 1880 se dirimirían entre Roca y el gobernador de Buenos Aires. En este sentido, Roca, como ex ministro de Guerra, era claramente el jefe del ejército, por decirlo de alguna manera, quien tenía el dominio del ejército, y en este sentido logra perfeccionar aquella liga de gobernadores que había armado Avellaneda en 1874 para que lo apoyaran en su presidencia. Con pivot en la provincia de Córdoba, donde actuaba su concuñado Miguel Juárez Celman, que era ministro del gobierno de Antonio del Viso en Córdoba,
se va a sellar una alianza entre todos los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores, que deciden apoyar a Roca en las elecciones de 1880. Recuerden ustedes que con el sistema del colegio electoral era importante y tenían muchísimo peso específico las provincias a la hora de elegir, porque los electores eran elegidos en las provincias. Y como ya les digo, Roca, con el ejército de línea y con las elecciones, con la Liga de Gobernadores, de este modo perfecciona aquel partido autonomista nacional que había lanzado Avellaneda, tiene prácticamente la elección ganada. En efecto, en el mes de abril de 1880, el 11 de abril se llevan a cabo los comicios de electores presidenciales, y de las 14 provincias, Roca gana en 12. Ya está, sos presidente, ganaste en 12 provincias, ¿qué más querés? Todo el interior apoya la candidatura de Roca y apoya a Roca para ser presidente. Mientras tanto, Tejedor solo logra ganar en su provincia, en Buenos Aires, y en Corrientes. Corrientes veremos que siempre fue a contramano de todos los oficialismos nacionales. Siempre fue una provincia muy díscola y ha sido sin duda la provincia más federalmente intervenida en toda la historia argentina. Y siempre jugó con los liberales de Buenos Aires. En efecto, el viejo partido tradicional de Corrientes, el partido de los Romero Feris, el Pacto Autonomista Liberal, tiene su nombre, Pacto Autonomista Liberal, jugaron siempre con los liberales de Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos 12 provincias atrás de Roca y tan solo 2 atrás de Tejedor. Pero más allá de los nombres propios, lo que estaban en juego acá eran 2 proyectos distintos de país. ¿Por qué digo esto? Porque Roca, en primer lugar, encarna el viejo federalismo del interior y al autonomismo popular porteño, al Partido Popular porteño, el viejo partido de Adolfo Alsina. ¿Y por qué digo al federalismo del interior? Porque el ejército argentino se había formado, luego de Pavón, con aquellas viejas montoneras federales que habían sido aplastadas y aquellos gauchos que habían peleado junto a los caudillos, que perecían prácticamente frente a una modernidad que los desconocía. No les quedó otra que incorporarse al ejército de línea. Aquellos gauchos que antes andaban errantes por los llanos riojanos, por las pampas del interior, por las sierras calchaquíes, y que peleaban detrás de los caudillos, ya sin caudillo y ya sin movimiento federal prácticamente que apoyar, fueron amalgamados al ejército de línea. De allí el nombre con el cual los porteños llamaban despectivamente a las tropas del ejército. Los chinos les decían, por los ojos rasgados, por sus orígenes indígenas en algunos casos. Pero no es casualidad que Roca medianamente encarne una visión mucho más popular del país que la que encarnaba Tejedor. Porque vuelvo a reiterar, aquellos viejos gauchos que habían acompañado a los caudillos y que prácticamente estaban al borde de la desaparición, ¿cómo desaparecieron? Institucionalizándose e incorporándose como soldados rasos al ejército de línea. Y esas viejas montoneras que antes pelearon con los caudillos, devenidos en soldados del ejército, apoyan a Roca, porque ven en Roca a uno de sus hombres. Roca, en efecto, era tucumano, había peleado del lado egresado del viejo Colegio de Concepción del Uruguay en tiempos de la Confederación, había peleado en el bando confederado, tanto en Cepeda como en Pavón, con lo cual era un tipo bien visto en las provincias. Mientras que Tejedor era la más fiel encarnación del mitrismo. Por eso digo, a Roca lo apoyan estos sectores populares que habían sido desplazados de la política por el mitrismo luego de Pavón, y el ejército de línea al cual se habían amalgamado las viejas tropas, los viejos gauchos que peleaban en las montoneras federales. Pero a su vez también Roca tiene un proyecto en el cual el Estado ya no puede seguir funcionando como venía funcionando, sino que pretende profundizar el modelo establecido por su antecesor, por Nicolás Avellaneda. Y para esto era necesario establecer claramente una capital federal para la nación que ejerciera su efecto centralizador sobre todo el país. Y que fuera el Estado quien regulara las relaciones comerciales.
y que fuera el Estado, a través de la política aduanera, quien redistribuyera la renta un poco más equitativamente hacia el interior. Si tenía una visión mucho más provincialista, Roca, de la que tenía Tejedor, que, reitero, encarnaba la más fiel expresión del partido mitrista. No es casualidad que a Tejedor lo apoye la burguesía comercial portuaria y los estancieros de la provincia de Buenos Aires, y que representa, a su vez, el histórico separatismo porteño, poseedor de la ciudad y, sobre todo, que reivindicaba la aduana para Buenos Aires. Estos son los dos proyectos en pugna en las elecciones de 1880. Ahora bien, de acuerdo a los resultados que acabamos de ver, ya está, listo, ganó Roca, ¿verdad? Pero claro, había un problema. El colegio electoral debía reunirse en junio, pero el escrutinio del colegio electoral lo realiza el Congreso de la Nación. El resultado que emana de los colegios electorales debe ser ratificado por el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación la mayoría la tiene el mitrismo. Por lo tanto, la elección todavía no estaba terminada. Y esto se va a profundizar. Fíjense lo que decían, fíjense las dos visiones. Fíjense lo que decía Roca de Mitre. Será la ruina del país. Su partido es una especie de casta o secta que cree tener derechos divinos para gobernar la República. Esta casta, que ya no lo tiene a Mitre, pero tiene otros personajes, se sigue considerando con derecho divino a gobernar este país. Y mientras tanto, el pasquín de Mitre, el diario de la Nación, lo decía con todas las letras. Roca se empeña en gobernar a la República olvidando que ésta no es gobernable si se carece del apoyo de Buenos Aires. Basta de presidentes provincianos. O será un porteño o iremos a la guerra civil. Es decir, no había conciliación posible en este contexto. Y Roca tampoco tenía dudas. Roca era el hombre fuerte necesario para imponerle a Buenos Aires de una buena vez el Estado federal. Roca lo diría allí. Ya que lo quieren así, sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina. Es decir, los hombres del 80, los hombres del interior y el proyecto que encarna Roca estaban decididos a aplastar definitivamente todo intento secesionista porteño, imponerle a Buenos Aires la capital federal e imponerles la nacionalización de la aduana. Se terminó con esto. Es lo que habría que hacer hoy en día también. Terminar de una buena vez y para siempre con el separatismo y el divismo porteños. Ahora bien, como ya les digo, se vivía un claro ambiente bélico. En algo prohibido abiertamente por la Constitución, la provincia de Buenos Aires había levantado su propio ejército. Recuerden ustedes que el ejército es nacional. En nuestro sistema constitucional, las provincias carecen del derecho de levantar milicias. Sin embargo, habían formado lo que se denominó la Guardia Nacional, prohibida abiertamente por la Constitución Nacional. Lo que marcó también un momento de tensión entre el gobierno federal, entre el ministro de Guerra, que ya no era Roca, era Pellegrini. Roca renuncia al ministerio para ser candidato a presidente, y hay un cruce de notas muy fuerte entre Pellegrini y el gobierno de Buenos Aires. Y además se le daba instrucción a la gente en el tiro federal para armar el ejército porteño. A tal punto que prácticamente le hicieron sentir al presidente de la Nación, a Nicolás Avellaneda, que era un verdadero huésped. Si ustedes recuerdan, antes de que Mitre asumiera la presidencia constitucional, se había sancionado la ley de residencia que establecía que las autoridades nacionales debían residir en Buenos Aires por el término de 5 años. Habían pasado los 5 años y todavía no teníamos capital. Se siguieron quedando en Buenos Aires, pero de hecho no había una ley que estableciera dónde estaba la capital, de conformidad con lo prescripto por el artículo 3 de la Constitución. Y se lo hicieron saber a Avellaneda, se lo hicieron saber. A tal punto que le balearon la casa, ni más ni menos. En realidad no la Casa Rosada balearon. Y un día se lo dice a Avellaneda Sarmiento: mire, el presidente no tiene autoridad sobre estos dos guardias que tengo acá que responden a Tejedor. Del mismo modo que no se respetaba el protocolo ni la etiqueta en los actos oficiales, se lo bastardeaba, es decir, un desconocimiento abierto de la autoridad nacional. Creo que les debe resultar familiar a la luz de los hechos que están sucediéndose. Y obviamente, reitero, en este contexto, los hombres de Buenos Aires están decididos a desconocer la elección presidencial.
Y la batalla piensa en librarla en el Congreso de la Nación, porque reitero, la elección debe ser aprobada por el Congreso. Y en el Congreso había mayoría mitrista, y esto va a generar otro clima de tensión, porque a medida que los diputados del interior iban llegando para sumarse a las sesiones del Congreso, eran hostigados cuando se bajaban de los trenes o cuando entraban a la ciudad. Se les tiraba harina, se les tiraban fardos de alfalfa, se los ninguneaba, hasta se los agredía físicamente. En efecto, había sido elegido por Tucumán ya un viejo Juan Bautista Alberdi, y que dijo, no, yo ya no estoy para estas cosas, renuncio. Le habían dado un bastonazo a Alberdi cuando se bajó del tren. Sí, había un clima de hostilidad muy fuerte hacia los diputados que respondían al incipiente roquismo. Y en este sentido, casi se produce una matanza en la sesión de inauguración del Congreso. Cuando Avellaneda tuvo que inaugurar las sesiones del Congreso, entraron los rifleros de la Guardia Nacional de Buenos Aires apuntando hacia los diputados del interior. Y estaban a punto de empezar a disparar, y fue el mismísimo Mitre quien dijo, no es momento todavía. No es que dijo, es una barbaridad, no es momento todavía. Y en las sesiones preparatorias se rechaza el diploma de los diputados por Córdoba y por La Rioja, con lo cual el roquismo queda claramente en minoría en el Congreso. Y esto podía llegar a costarle la elección. Mientras tanto, Tejedor, al inaugurar las sesiones de la legislatura porteña, da un discurso de neto corte bélico, de neto corte guerrero, y además solicita a la legislatura que lo autorice a endeudarse para comprar armas en Europa. En efecto, gastará 50 millones de pesos para comprar armas para el ejército porteño. ¿Qué tiene que hacer una provincia comprando armas? Completamente prohibido por la Constitución. Y precisamente este es el hecho que termina de desencadenar la guerra. Porque cuando en junio de 1880 estas armas que el gobierno de Buenos Aires compra en Europa llegan al país, el gobierno federal intenta impedir que sean desembarcadas. Cuando entran al estuario del Río de la Plata, a la boca del Río de la Plata, ahí en el barrio este que tiene un equipo con los colores de Suecia, son desembarcados ahí, en ese barrio, donde está la canchita esta ahora. Allí desembarcaron las armas. El ministro de Guerra, Carlos Pellegrini, intentó impedir el desembarco de armas, no lo pudo lograr, y las armas compradas por la provincia en Europa fueron paseadas triunfalmente por Buenos Aires. Es decir, las cartas ya estaban echadas sobre la mesa. Esto genera que el 4 de junio el presidente Avellaneda decida retirarse de la capital. Allí está lo que les marcaba recién, cuando se desembarcan las armas sin autorización del gobierno federal en La Boca. Entonces, reitero, el 2 de junio Avellaneda abandona la ciudad y proclama que Buenos Aires se ha levantado en armas contra la nación. El presidente de la nación declara que Buenos Aires se ha levantado en armas contra la nación. Y el 4 de junio, por decreto del Poder Ejecutivo, Avellaneda federaliza el pueblo de Belgrano. El pueblo de Belgrano, reitero, es el actual barrio de Belgrano, que en ese momento era un municipio de la provincia. Luego, en 1893, se incorporaría al ejido urbano de la capital, pero en 1880 todavía era municipio de la provincia. El artículo 3 de la Constitución, bien, gracias, ¿verdad? Una ley especial dictada por el Congreso previa sesión de las legislaturas. Avellaneda por decreto federalizaba Belgrano. Igual lo entiendo al propio Avellaneda, le valía la Casa Rosada que iba a ser en Buenos Aires. Pero acá está la cuestión institucional importante que se va a desatar. ¿Por qué? Porque van a acompañar al presidente a Belgrano prácticamente todo el Senado, lógicamente, los senadores responden a los gobiernos provinciales, y la minoría de la Cámara de Diputados, la minoría roquista de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, se quedan en Buenos Aires el vicepresidente de la Nación, Mariano Acosta había sido gobernador de Buenos Aires y era un hombre de Buenos Aires, se queda en la capital. Se queda la minoría del Senado, los senadores porteños, obviamente.
y la mayoría de los diputados y la Corte. Con lo cual tenemos al Poder Ejecutivo, a la minoría de diputados y la mayoría del Senado en Belgrano y al resto en Buenos Aires. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto, no? En un contexto de guerra abierta. Mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? El 7 de junio en Belgrano se reúne el Senado y el 9 de junio la minoría que acompañó a Avellaneda, la minoría de la Cámara de Diputados, se reúne en Belgrano y aplicando el reglamento de la Cámara y el artículo 56 de la Constitución Nacional, compelen a los diputados que se quedaron en Buenos Aires a que vayan a dar quórum y a sesionar a Belgrano. La minoría, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución, puede compeler a la mayoría a que venga a sesionar y a que dé quórum. Esto es legal, esto es constitucional. Y así lo hacen. A los que se quedaron en Buenos Aires le digan, vengan a Belgrano, vengan a dar quórum y sesionen. Mientras tanto, también, si ustedes recuerdan, hoy les dije que el Congreso había rechazado los diplomas de los diputados de Córdoba y de La Rioja. Pues bien, la minoría en Belgrano autoriza que los diputados cordobeses se incorporen al Congreso. Mientras tanto, mientras estamos en guerra y mientras pasa esto, se reúnen los colegios electorales en el interior del país, que proclaman a Julio Argentino Roca como presidente y a Francisco Madero como vice. Con una provincia que desconoce este colegio electoral, obviamente, que está en estado de guerra contra el gobierno nacional, y con un gobierno nacional que se encuentra en minoría gobernando desde un pueblo. Solo en Argentina, ¿verdad? Y ya para mediados de junio, las hostilidades se convierten en guerra declarada. Los primeros choques se producen el 17 de junio. El 20 de junio se produce un combate sangrientísimo en el actual barrio de Barracas. Al día siguiente hay combates en Puente Alsina, en los viejos corrales de Miserere, lo que hoy es el barrio de Once, y en el barrio de Constitución, que arroja el saldo de 3.000 muertos. Es decir, por este berretín de Buenos Aires de desconocer la voluntad de las provincias que habían impuesto a un presidente, murieron 3.000 argentinos. Porque los 3.000 no fueron porteños, fueron 3.000 entre porteños y hombres del gobierno federal, hombres del ejército de línea. En este contexto, el gobierno de Avellaneda declara en estado de sitio Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las 4 provincias litorales. Mientras tanto, el gobierno de la provincia no tiene mejor idea que designar a Mitre como jefe de la defensa de Buenos Aires. Y poner a Mitre como jefe de algo militar es suicidarte. Como ya le digo, Mitre no podía ganar nada militarmente hablando, y veremos que en menos de 3 días rindió a la provincia. Asume como jefe de la defensa el 22 y para el 25 Mitre negocia con Avellaneda la rendición. Mientras tanto, un día antes, esta minoría de diputados reunida en Belgrano, ya con la incorporación de los diputados de Córdoba, a la que se sumaron los diputados de La Rioja, cuyos diplomas no habían sido aprobados en el mes de abril, ahora se incorporan, y nuevamente, utilizando el artículo 56 de la Constitución y el reglamento de la Cámara, les dicen, bueno, no van a venir a dar quórum, perfecto, quedan destituidos. Es decir, la minoría que está en Belgrano destituye a la mayoría que se quedó en Buenos Aires. Parece una locura, pero constitucionalmente no lo es, porque el artículo 56 así lo habilita. Porque si sos diputado y no venís a dar quórum, ¿para qué sos diputado?